La parábola del Dios que baila. El verdadero Dios. Esta parábola, junto con las dos que la preceden, son contadas por Jesús en respuesta directa a la crítica aparentemente justa de los líderes religiosos. Al liderazgo de la iglesia institucional judía no le gustaba para nada el hecho de que Jesucristo recibiera a los pecadores. Los estafadores y perversos, marginados y fracasados, acudían a él y lo trataban como viejos amigos. Jesús se alegraba de verlos, se emocionaba por su presencia, incluso comía con ellos e iba a sus fiestas. Y tal actividad era extravagante. Se encontró rápidamente bajo el escrutinio del ojo religioso, siempre presente, siempre vigilante. Jesús, eres una especie de persona santa que abraza a los pecadores. ¿No tienes alguna religión sobre ti, Jesús? ¿Cómo es que puedes salir con estas personas? ¿Cómo puedes recibir a tales pecadores injustos y blasfemos? Casi puedes sentir la reacción de Jesús. Está muy sorprendido por la sentencia de ellos por su juicio. Pero más que un shock, es una incredulidad, ¿están hablando en serio? ¿De verdad son tan despistados? ¿Realmente no entienden por qué abrazo a los pecadores y por qué como con ellos? Hago esto porque así es Dios. Lo hago porque mi Padre corre para abrazar a estos pecadores y come con ellos. De hecho, les organiza fiestas ruidosas y súper lujosas. Déjenme que se los cuente, dice Jesús. Eso es lo que está pasando en estas parábolas. Jesús está respondiendo a la manera en que los principales iluminados de Israel piensan acerca de Dios, a la forma en que lo juzgan debido al falso concepto que tienen de Dios. Él tiene una sorpresa para ellos. Entienden todo mal y Él ataca su pensamiento. Estas parábolas de Jesús son un asalto directo, un ataque frontal total sobre la idea pervertida de Dios de los fariseos y la forma en que Él opera. Piensan que Dios es una especie de máquina contadora de pecados que está siempre vigilando. Piensan que mantiene una lista y la revisa 2 veces al día, una y otra vez, para descubrir quién es un travieso y quién sí está siendo amable. Entonces, piensan que estos pecadores no tienen la más mínima posibilidad de disfrutar de una fiesta, porque son unos miserables fracasados que no han calificado para el favor divino. No han hecho nada por Dios. De hecho, han hecho todo lo posible para descalificarse de todo lo divino, es decir, de todo, pero eso sí, les espera un juicio severo a la fija. Pero Jesús tiene a Dios abrazando a estos fracasados. Jesús, el verdadero Hijo del Padre, que mora en el seno del Padre, como dice Juan 1:18, que conoce al Padre por dentro y por fuera, como dice Mateo 11:27, les arroja una bola de curva teológica que les hace volar la mente. En lugar de un contador de libros, de un controlador de listas, un legalista divino, Jesús se enfrenta a ellos con la imagen de Dios, que baila con gran alegría al ver que un fracasado llega a casa. Él los confronta con un Dios que resulta ser un corredor divino, uno que corre tras los pecadores, que organiza fiestas para aquellos que no tienen y no pueden calificar para recibir su favor. En lugar de un Dios rápido para juzgar, un juez que los quiere colgar, que los quiere quemar, azotar, que tiene en la mano una cuerda, la trampilla, y que busca una excusa para tirarla. La versión de Dios, de Jesús, es la de un Padre asombroso, que firme y persistentemente permanece inquebrantable. Exactamente lo que Él es, un Padre, incluso especialmente cuando sus hijos se vuelven rebeldes, retorcidos. No hay una lista en el corazón de este Padre. No hay pasos farisaicos religiosos para el perdón. No hay ninguna mención de perdón aquí. Especialmente no menciona la fórmula para acceder a ese perdón. No hay 7 pasos, 5 reglas, 8 golpes de pecho, 50 plegarias, porque el perdón ya está hecho. Es, en palabras de Jesús, consumado. Se trata
de un hijo que es y sigue siendo un hijo, porque tiene un padre que es y sigue siendo su padre. Se trata de un pecador que viene a sus sentidos y se encuentra con la verdad de quién él es, debido a quién es Dios. Se trata de un hijo que se encuentra con la verdad, el que tiene un hogar, que tiene un padre, que tiene una herencia, que no puede desperdiciar. Se trata de llegar a conocer a Dios, conocer y creer las buenas nuevas del corazón inmutable de Dios el Padre. El hijo está perdido en el lejano país, está sumido en lágrimas, es miserable porque en lo profundo de su alma sabe que ha fracasado. No puede escapar saboreando la amargura de su vergüenza. Su alma está obsesionada con la vergüenza y la impotencia. Él no puede deshacer su maldad. Todo lo que él puede sentir o decir es: oh, Padre mío, he pecado contra el cielo y ante tus ojos y tu corazón. Yo no soy digno de ser tu hijo en absoluto. Hazme como a uno de tus jornaleros. Siente humillación intensa, personal y autocondena. Y sin embargo, justo en medio de esto, Jesús tiene el evangelio saliendo de la boca del Hijo. Él habla el evangelio a sí mismo en lo más profundo de su miseria, pero no lo escucha. Es solo retórica. ¿Notaron lo que dijo este hijo? Él dijo en el versículo 18: voy a volver con mi padre. De su propia boca sabe la verdad que no puede ver. Mucho menos se atreve a creer todavía. A pesar de todo lo que ha hecho, sigue existiendo un hecho permanente, inmutable y sólido como una roca. Queda una herencia que no puede desperdiciar, imposible. Él tiene un padre. Mientras está lejos, mientras está ensayando su discurso de tal vez pueda ganarme un lugar con mi arrepentimiento, con mis golpes de pecho, la verdad se estrella contra él como un trueno superpoderoso. Su padre es su padre. Lo que golpea a este hijo entre los ojos es el hecho de que no puede cambiar el corazón de su padre. Su padre no lo ama por lo que hace. Su padre no deja de amarlo porque se ha rebelado y ha fracasado estrepitosamente. Su padre es su padre. No importa qué, él es y sigue siendo el hijo amado porque su padre es y sigue siendo su padre. Este pobre muchacho piensa, como todos lo hacemos, en términos religiosos. Piensa que puede y debe hacer algo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué toca hacer? Sabe que lo ha echado todo a perder, pero cree que tal vez su dolor y su arrepentimiento ganarán puntos en el corazón de su padre. Piensa que, si bien lo ha malgastado todo con rebeldía, solo su lamento, tal vez sus profundos gemidos, tal vez su humildad y su religiosidad, al menos le conseguirán un trabajo y algo de comida. Eso es lo que está haciendo. Él está recurriendo a la religión porque piensa que podría ser un tirón en la compasión de su padre. Pero lo llamativo, lo glorioso y maravilloso es no tener la oportunidad ni de abrir la boca. Él mira hacia arriba y ve a su padre corriendo, se congela y lo siguiente que sabe es que está completamente cubierto por su padre. Todo lo que siente es el abrazo y el beso de su padre. Todo lo que ve es a su padre bailando con alegría alrededor de él. Eso, dice Jesús, es quien es Dios y cómo actúa y piensa. Pero el hijo todavía no entiende el punto. Todavía piensa que se trata de lo que hace y aún no se ve. Y no observa que se trata de quién es Dios. No de lo que él hace, sino de quién Dios es. No tiene nada que ver con él. Y sí, todo que ver con Dios. Él ha ensayado su discurso y está decidido a decirlo. Y más allá de eso, lo hace. Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos y tu corazón ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nota lo que dice el texto a continuación. Eugene Peterson lo captura mucho mejor en The Message. Pero el padre no estaba escuchando. Aquí está este gran discurso, esta confesión. Pero el padre no está interesado, no le presta atención, no le interesa en lo más mínimo.
Todo lo que el hijo ve es a su padre bailando con muchísima alegría. Todo lo que oye en respuesta son los gritos de su padre. Pónganle la mejor bata y las mejores sandalias, tomen el anillo de la familia, se lo ponen en el dedo y enciende una tremenda celebración. ¡Qué felicidad! Vamos a hacer una fiesta. Mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Lo había entregado por perdido, pero él volvió a la casa. La gloriosa buena noticia de la gracia es el hondo gemido del alma humana y la acción del Padre. El Evangelio se ha envuelto alrededor de este hijo y ha ahogado su mejor discurso. Los volúmenes se proclaman aquí en esta foto. Hijo, esto no es sobre tu opinión de ti mismo, no se trata de tu dignidad. No se trata de tu comportamiento, no se trata de ganar puntos conmigo, no se trata de lo que haces o dejas de hacer. Esto es sobre lo que yo he hecho. Se trata de que soy tu padre, por lo tanto tú eres mi hijo, enfócate, eres mi hijo. Se trata de que llegues a saber quién soy, yo soy. Y por lo tanto, ¿quién eres? Me perteneces. Se trata de que llegues a saber cómo eres conocido, cómo te percibo, cómo te miro y lo que creo de ti. Esto se trata de que veas las verdaderas riquezas de tu herencia en mí y de que llenes tu corazón de una gran bendición. Se trata de que vengas a disfrutar de mi relación perfecta contigo.